Saludos, colegas. Mi nombre es Irwin Sánchez. Soy estudiante en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma de México. Junto a mi compañera Rocío Mora hablaremos de los paradigmas en psicología de la educación. ¡Comenzamos! La controversia de los paradigmas gira en torno a la diversificación de la psicología. Cada escuela psicológica centra su enfoque en un aspecto específico de la naturaleza humana. Con dicha perspectiva, desarrolla las bases de su teoría y el conocimiento que parte de ésta, para finalmente ponerla a prueba en un laboratorio o, mejor aún, en una escuela. Sin embargo, diferentes enfoques prácticos necesitan diversos ambientes. Por ello, este trabajo presenta un análisis comparativo de las diferentes paradigmas de la psicología educativa a partir del objeto de estudio que cada una plantea, su aproximación epistemológica, la metodología que emplea y sus características de intervención que impone en el rol de los docentes y los alumnos. Comenzaremos con el paradigma conductista. Este enfoque se ha mantenido durante más años y por ende posee mayor tradición. Es uno de los que más proyecciones de aplicación ha generado en la psicología educativa. Su fundador es Watson. En 1913 expuso su programa en un texto seminal y lo denominó La psicología desde el punto de vista de un conductista. Watson tuvo una formación funcionalista influenciada por una concepción fixista del darwinismo, el empirismo inglés, la filosofía pragmatista y la concepción positivista de la ciencia. Con estas bases, fue capaz de proponer una psicología auténticamente científica, centrando su estudio en la conducta, un proceso totalmente observable en el que podía aplicar la práctica de métodos objetivos como la experimentación. El planteamiento watsoniano tuvo una buena acogida en los círculos académicos y logró un éxito inmediato, por lo que 10 años después ya se había diversificado en diferentes escuelas. Así surgieron cuatro planteamientos del conductismo. El primero fue el asociacionista de Gurt, el conductismo metodológico de Hull, el conductismo intencional de Tolman y por último el conductismo operante de Skinner. Años después, el conductismo skinneriano se desarrolló y protagonizó la escena académica. La propuesta skinneriana, también llamada análisis experimental de la conducta, o por sus siglas AEC, se caracterizó por su feroz defensa en los aspectos más tradicionales de la corriente, es decir, una explicación directa de la conducta a través de las contingencias ambientales, lo que excluye a los procesos internos de naturaleza mental, ya que según Skinner no tiene ningún poder causal explicativo. Para el estudio de la conducta observable, aplica métodos de tipo experimental. Como fiel seguidor de la tradición empirista, hace experimentos a partir de un problema, con base a la hipótesis. Estas juegan principalmente con las variables independiente del ambiente como factor estimulante y la variable dependiente de la conducta como factor de respuesta. Esto con el fin de descubrir los principios y leyes por los cuales el medio ambiente controla el comportamiento de los organismos. Por tanto, los fines del conductismo operante son la investigación y el análisis de las relaciones y los principios que rigen los sucesos ambientales y las conductas de los organismos. Ahora desarrollaré sus fundamentos epistemológicos, iniciando con el empirismo. Según los empiristas, el conocimiento está compuesto por sensaciones, es decir, la materia prima de las impresiones del objeto. Las ideas son una copia directa de las sensaciones y las asociaciones entre ellas. Así, forma copias o reflejos de la realidad. Por ello, descarta la posibilidad de que algún reducto racionalista tenga oportunidad de participar en la determinación de conductas. Con esta aseveración surge un problema, y es que el conductismo es profundamente ambientalista. Considera que es el medio ambiente el que en principio determina la forma como se componen los organismos, lo que a su vez sugiere que las condiciones externas pueden arreglarse para que el sujeto o aprendiz modifique sus conductas en un sentido determinado. Por otro lado, la concepción ambientalista extrema supone al mismo tiempo la noción de un sujeto cognosciente pasivo, receptor de las influencias externas. También emplean las leyes asociativas propuestas por David Hume para dar cuenta de la incorporación de los conocimientos y el aprendizaje.
Por lo tanto, emplean el asociacionismo para describir y explicar la forma como aprenden los organismos de cualquier nivel filogenético. El segundo fundamento epistemológico es el positivismo. Este trata de establecer la noción en que deben desarrollarse las ciencias. Para ello tiene las siguientes condiciones. Número uno, la única prueba relevante para la aceptación o el rechazo de una pesquisa es que ésta sea o no consciente con los hechos o datos empíricos. Número 2, para la teoría positivista, los hechos o datos están libres de teoría y no tienen influencia de los prejuicios políticos, raciales o morales. Pueden ser descritos en un lenguaje observacional, el cual está exento de supuestos teóricos y presuposiciones de cualquier clase. La objetividad se logra a través del acuerdo subjetivo sobre los hechos. Desde la doctrina de la unidad del método, el positivismo sostiene que los mismos métodos son aplicables al estudio de los fenómenos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. El objetivo de la ciencia es establecer leyes universales o generalizaciones. Esas verdades universales se establecen por medio de estudios observacionales de los hechos. Una vez que las verdades son establecidas, generan nuevas hipótesis que serán comprobadas en ulteriores estudios observacionales. Tal como ocurre en las ciencias físicas, los fenómenos complejos pueden ser desmenuzados en sus elementos básicos o simples. La doctrina del individualismo metodológico decreta esencialmente que todos los fenómenos complejos pueden reducirse a sus elementos constitutivos para propósitos de estudio y explicación. La investigación científica está libre de valores, es decir, es neutral en relación con los sucesos sociales, políticos o morales. La metodología experimental inductivista, por excelencia, emplea el método experimental debido a la garantía que proporciona en la objetividad de sus datos. Esta aspira a ser una copia exacta de la realidad, por lo que su práctica demanda la menor intervención posible en el objeto de estudio. Se caracteriza por llevar un estudio y análisis de la realidad que posibilita su fragmentación en estímulos, respuestas y la relación entre ellas. También posee connotaciones empiristas que nulifican la participación subjetiva. Para el conductismo, el proceso instruccional consiste básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento, con el fin de En el conductismo el papel del estudiante ha tenido una dura crítica, ya que lo concibe como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o rearreglados desde el exterior, siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios. Basta entonces con programar adecuadamente los insumos educativos. Aquí podemos mencionar el castigo, que fomenta la docilidad y el respeto a la disciplina impuesta, la recompensa que privilegia la concepción de un alumno bien portado por el solo hecho de adquirir hábitos socialmente aceptables. Esto implica al alumno como un objeto privándole de intencionalidad, de propositividad y de autoelaboración. A diferencia del papel del alumno, en el papel del profesor se exige un mayor dinamismo, ya que éste actúa a la vez como programador. Si bien el paradigma conductista es el más antiguo y el de más tradición de investigación en el campo de la psicología educativa, en la actualidad el paradigma cognitivo es uno de los más pujantes y con mayor perspectiva en la disciplina psicoeducativa. El pasado del paradigma cognitivo es largo y por mucho tiempo su historia fue breve, pero mencionaré las tradiciones de investigación que lo anteceden y que han influido en su conformación. Entre ellas resalta la psicología de Gestalt, la obra de Bartlett, de la que hablaré más adelante, la psicología genética de Piaget y los trabajos de Vygotsky. En el trabajo clásico de Bartlett, que fue publicado en 1932, se destaca el interés por el estudio de las representaciones mentales. De hecho, utiliza el concepto de esquema para explicar los procesos como la percepción, el recuerdo y la representación social. Otro acontecimiento que impulsó el paradigma fue el simposio patrocinado por la Fundación Hickson que tuvo lugar en 1948 en Pasadena.
Aportó notables influencias en el desarrollo del paradigma debido a la postulación de la analogía mente-computadora, el interés demostrado por el carácter interdisciplinario del paradigma y el interés por el estudio del procesamiento de la información en el ser humano, todo esto reforzado con una postura anticonductista. De hecho, me atrevería a decir que el mejor impulso que recibió el paradigma cognitivo para su desarrollo surgió de las inquietudes que provenían del paradigma conductista, además de la premisa para recuperar a la mente. Durante su desarrollo surgieron dos exponentes principales. Primero mencionaré a David Oswald, quien fue el autor del aprendizaje significativo, un fundamento clave en la práctica de este paradigma. Y el segundo fue Bronner, quien impulsó la revolución cognitiva. Los aportes de ambos desembocaron en la configuración de la llamada psicología instruccional. Esta es una de las corrientes hegemónicas de la disciplina psicoeducativa en la actualidad. Algo destacable de la revolución cognitiva son las influencias que favorecieron su desarrollo. Por ejemplo, el movimiento de las reformas curriculares educativas que ocurrió en Estados Unidos, la desconfianza hacia el paradigma conductivista que cada vez afloreaba más, con el surgimiento de anomalías e impugnación directa de las concepciones. Segundamente, los avances tecnológicos de la posguerra, en especial en el campo de las comunicaciones y la informática, que implicó la incorporación de modelos y marcos explicativos. Y finalmente, la gramática generativa de Chomsky, que surge como una alternativa para describir un proceso cognitivo complejo. La característica más representante del paradigma es su intencionalidad durante la construcción de significados, pues indaga en los procesos de creación y producción simbólicas empleados por los hombres para conocer la realidad circundante. La empresa involucra la participación de grupos interdisciplinarios de especialistas de las ciencias naturales y sociales, en especial la informática. Esta resulta crucial para la vida del paradigma. Con ella planteó un marco teórico-metodológico basado en la metáfora del ordenador. Los teóricos cognitivos sustituyeron el concepto clave de significados por el de información, y de este modo se centraba en el procesamiento o tratamiento de la información. Así podía subsanar las insuficiencias demostradas por el paradigma conductual, además de proponer una nueva forma de abordar los problemas con propuestas epistemológicas, teóricas y metodologías alternas. El estudio de las representaciones mentales es el principal interés del enfoque cognitivo. Su trabajo científico describe y explica la naturaleza de las representaciones mentales. También determina el papel que desempeñan estas en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. Los esfuerzos se enfocan en responder cómo las representaciones mentales guían los actos del sujeto con el medio físico y social. Cómo se elaboran o generan dichas representaciones mentales en el sujeto que conoce y qué tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y la regulación de las conductas. En los fundamentos epistemológicos encontramos dos posturas. La primera es la postura pragmatista que considera al sujeto sobre el objeto y lo liga con un planteamiento de tipo genético. Esta postura fue propuesta por Sellerer. La segunda postura es de flujo racionalista debido a las acciones y representaciones mentales que modifican la actividad general del sujeto. Esta no excluye en su totalidad la dependencia del medio externo. A la vez, asume al sujeto como un agente activo cuyas acciones dependen de procesos internos que surgen de las interacciones previas con el entorno físico y social. Su metodología se basa principalmente en la inferencia, debido al estudio de procesos cognitivos y entidades no observables por vía directa. Es necesario observar los comportamientos del sujeto y realizar análisis deductivos sistemáticos durante la investigación que posibiliten la construcción afanosa de una descripción y una explicación detalladas. De Vega clasifica las estrategias metodológicas en cuatro tipos. La primera es la introspección y a la vez es la menos usada por el paradigma. La segunda es la investigación empírica, muy usada en sus variantes experimentales y las investigaciones en escenarios y contextos naturales. Esta ha producido una gran cantidad de evidencia empírica, sobre la cual se descansan múltiples y complejas elaboraciones teóricas.
Le sigue la entrevista o el análisis de protocolos verbales, que ofrece una gran riqueza heurística. Y finalmente, la simulación, que es específica de la inteligencia artificial. La intervención educativa que ofrece este paradigma ha sido muy abundante, pues es el paradigma con mayor prospectiva en la disciplina psicoeducativa. La educación desde el paradigma cognitivo se considera un proceso cultural que transmite saberes y contenidos valorados culturalmente, de una generación a otra. Su objetivo es lograr el desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas del aprendizaje mediante los aprendizajes significativos. Estos deben poseer un valor funcional y sentido para su asimilación. Esta característica exige una planificación y organización que facilite un ambiente adecuado, y se basa en el empleo de los conocimientos previos del sujeto, así como de su disposición para aprender y crear expectativas. En el paradigma cognitivo, el alumno es un sujeto activo procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicos. Así podrá conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situación de aprendizaje, así como para aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier tipo. Fomenta que los alumnos sigan ciertos modelos motivacionales adaptativos o metas de aprendizaje basados en su competencia cognitiva, que enlistaré a continuación. Primero, los procesos básicos de aprendizaje. Estos incluyen procesos de atención, percepción, codificación, memoria o recuperación de la información. Segundamente, la base de conocimientos. Esta abarca los conocimientos previos que posee el alumno de tipo declarativo, es decir, hechos, conceptos o explicaciones. El estilo cognitivo y atribucional son estilos cognoscitivos con formas de orientación que tienen los alumnos para aprender o enfrentarse a cierta categoría de tareas. Algunos aprenden con un enfoque de procesamiento superficial, que es aprender mecánicamente sin una implicación personal, y otros, por el contrario, aprenden aplicando un enfoque de procesamiento profundo, es decir, que aprenden extrayendo activamente el significado de los materiales de aprendizaje e integran las distintas partes del material en formas complejas para construir una estructura personal. Luego está el conocimiento estratégico. Este incluye las estrategias generales y específicas de dominio que posee el alumno como producto de sus experiencias de aprendizaje anteriores. Y finalmente tenemos el conocimiento metacognitivo, que es el conocimiento que se ha desarrollado acerca de sus experiencias almacenadas y de sus propios procesos cognitivos, así como de su conocimiento estratégico y la forma apropiada de su uso. Independientemente de cualquier situación instruccional, el énfasis está puesto en que el alumno desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta en un aprendiz estratégico. El profesor parte de la idea de un alumno activo, así se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para crear un clima que propicie el aprendizaje. Como docente, necesita significatividad lógica, es decir, un arreglo lógico de ideas, claridad de expresión, instrucciones pertinentes y una estructura adecuada. A la vez, su deber es promover las expectativas educativas adecuadas para asegurar el sentido del aprendizaje acorde a sus objetivos. También debe emplear las estrategias expositivas o didácticas para promover el aprendizaje, ya sea por recepción o por descubrimiento autónomo. Finalmente, el docente debe consentir la experimentación, solución de problemas y reflexión sobre temas definidos de antemano, mientras apoya sin acaparar el proceso cognitivo y retroalimenta continuamente. Sobre el paradigma humanista. ¿Quiénes fueron los primeros representantes de esta corriente? Como padre del movimiento tenemos a Maslow y los demás que siguieron con esta tendencia tenemos a Allport, Moustakas, Murphy, Buchenthal y Rogers. ¿Qué corrientes filosóficas llevaron al humanismo hasta este punto? Bueno, se vieron fuertemente influidos por la filosofía existencialista y la corriente de la fenomenología.
El principal campo de estudio se sitúa en el ámbito de la psicología clínica, también desarrollándose en la psicología del trabajo y la educación. ¿Cuáles fueron los antecedentes para este paradigma? Bueno, tenemos que como paradigma de esta disciplina psicológica nació en los Estados Unidos poco después de la mitad del siglo presente. Durante la década de 1950, en Estados Unidos predominaban dos paradigmas en psicología. Tenemos el conductismo y el psicoanálisis. La psicología humanista se constituye como la llamada tercera fuerza, una alternativa a estas dos posturas. ¿En qué periodo fue? Bueno, nació en el clima de protesta contra los currículos del sistema educativo estadounidense, los cuales no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas y se escribían y aplicaban en un tono deshumanizador. Se pretendía desarrollar una nueva orientación en la disciplina que tuviera un planteamiento antirreduccionista en las explicaciones de los procesos psicológicos atribuidos a factores externos o a concepciones biologistas de carácter innato y que al mismo tiempo se postulara el estudio de los seres humanos como totalidades dinámicas y autoactualizantes en relación con un contexto interpersonal. Durante los años 60 aparecieron varios trabajos críticos sobre la escuela enfocada desde diversas tendencias, en los cuales se subrayaba que las carencias y fallas de esta institución no permitían el desarrollo total de la personalidad de los alumnos. Según Miller, existen 4 modelos de educación humanista. El primer modelo de desarrollo enfatiza un cambio en el desarrollo de los estudiantes. Como segundo tenemos el de autoconcepto, el cual está centrado en el desarrollo de la identidad genuina. Como tercer modelo tenemos el de la sensitividad y orientación grupal, que está interesada en desarrollar habilidades de apertura y sensibilidad hacia las demás personas. Y como cuarto punto tenemos al modelo de expansión de la conciencia, orientado a desarrollar el lado intuitivo de esta. Educar según el paradigma humanista. Para los humanistas, la educación debería centrarse en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. Existen 5 características de la educación humanista. La primera es que retoma las necesidades del individuo como la base de las decisiones educativas. Como segundo punto, concede el conocimiento personal tanto valor como al conocimiento público. Fomenta el incremento de las opciones del individuo. Tienen en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en detrimento del desarrollo a otro individuo. Considera que todos los elementos constituyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada. ¿Cuál es el papel del profesor en el paradigma humanista? El primero se basa en una relación de respeto a sus alumnos. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos para crear y fomentar un clima social básico que permita que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa. El maestro no debe limitar ni poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos. ¿Cuáles son los rasgos importantes que debe tener un profesor? Ser un maestro interesado en el alumno como persona total, estar abierto ante nuevas formas de enseñanza, fomentar el espíritu cooperativo de sus alumnos, ser auténtico y genuino ante sus alumnos, intentar comprender a los alumnos poniéndose en su lugar y ser sensible a sus percepciones y sentimientos, rechazar la postura autoritaria y egocéntrica, poner a disposición de sus alumnos sus conocimientos y su experiencia y un clima de confianza. ¿Qué papel juega el estudiante? Este tiene 3 aspectos importantes.
Los alumnos son entes individuales únicos y diferentes de los demás, y al finalizar la experiencia académica se debe tener la firme convicción de que dicha singularidad será respetada y aún potenciada. Los alumnos también son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Por último, tenemos que los alumnos no son exclusivamente seres que participan cognitivamente en las clases, sino personas que poseen afectos, intereses y valores particulares. ¿Qué estrategias y técnicas de enseñanza existen en este paradigma? El primero es estimular a los alumnos para que realicen su evaluación personal. Hay programas flexibles con mayor apertura al alumno, proveer el aprendizaje significativo vivencial, primacía a las conductas creativas de los alumnos, mayor autonomía en los alumnos y la oportunidad de actuar en forma cooperativa. ¿Cuál es la idea principal de este paradigma? Para el paradigma humanista hay que partir de la idea de que la personalidad humana es una organización o una totalidad que está en un continuo proceso de desarrollo. Ahora hablaremos sobre el paradigma sociocultural. ¿Quién es el representante principal de este paradigma? Tenemos a Lev Vygotsky. Él empieza con el surgimiento del enfoque psicológico histórico-cultural, ya que tenía el objetivo de determinar las relaciones entre la cultura, la mente y el cerebro en un contexto espacial y temporal determinado. ¿Pero por qué se interesó tanto en esta parte? Bueno, pues algunas cuestiones que probablemente influyeron para la creación de este nuevo paradigma fue una, su amplia formación adquirida y dos, el contexto y momento histórico de la época post-revolucionaria en la que vivió. Esto surge como una variable del proceso de aprendizaje. Antecedentes del paradigma. El paradigma sociocultural o histórico-cultural fue desarrollado a partir de la década de 1920. Aun cuando Vygotsky desarrolla estas ideas hace varios años, es solo hasta hace unas cuantas décadas cuando realmente se da a conocer. Existen dos hitos singulares que caracterizan su obra. Uno, la elaboración de un programa teórico que intentó con acierto articular los procesos psicológicos y socioculturales. Y dos, la propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la vez, con un alto nivel de originalidad, con ciertos paralelismos a los propuestos por los piagetianos, aunque también con marcas diferentes. A pesar de ello, se ha considerado que sus escritos psicológicos constituyen una teoría inacabada en el estado en el que se encontraban hasta su muerte. Después del periodo stalinista, la obra de Vygotsky fue revalorada en la Unión Soviética. Sus obras salieron nuevamente a la luz a partir de 1956, luego de permanecer oficialmente prohibidas desde los años 30, y existe un enorme interés en desarrollar la teoría. ¿Qué es educar según el paradigma? Bueno, el desarrollo psicológico no es posible sin la instrucción. Se considera que la instrucción reorganiza el avance de las funciones psicológicas mediante la zona de desarrollo próximo y permite al mismo tiempo la aparición de conceptos científicos. Es un proceso de naturaleza social e interactivo mediante el cual se accede a los conocimientos con la ayuda de quienes lo rodean. ¿Cuál es el papel del profesor y del estudiante? El profesor es un mediador de la cultura social. Él es el que gestiona el aula potenciando interacciones, creando expectativas y generando un clima de confianza. Por otro lado, el estudiante se le considera como un ente activo que participa en su desarrollo.
siendo un ser social producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en las que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas de enseñanza? Vygotsky propuso 3 métodos. El primero fue el método de análisis experimental evolutivo, que es la intervención artificial por parte del experimentador en el proceso evolutivo para observar cómo se dan los cambios en los procesos. También tenemos el método de análisis genético comparativo. Este es el uso de una interrupción natural del desarrollo, donde se observan los cambios de los procesos y se comparan con otros donde no ha ocurrido alguna alteración. Y por último tenemos el método microgenético, que es el estudio microgenético de un proceso psicológico. ¿Cuál es la idea principal de este paradigma? Es enfatizar la participación activa del ser humano con su ambiente. Considera el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. ¿Qué es el ZDP? Es la zona de desarrollo próximo. Gran parte de las propuestas educativas ambientalistas giran en torno al concepto de este y al tema de la mediación. Vygotsky define al ZDP como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Existe un árbol sociocultural, donde la evaluación se desarrolla a través de una situación interactiva entre el evaluador, el evaluado y la tarea. El profesor es un mediador de la cultura social, gestiona el aula potenciando interacciones, creando expectativas y generando un clima de confianza. El alumno es un ser social, producto y protagonista de múltiples interacciones sociales. El buen aprendizaje es aquel que procede al desarrollo y no existe una concepción de enseñanza vygotskiana, al menos hasta el momento. La importancia que tiene la instrucción forma en el crecimiento de las funciones psicológicas superiores. Ahora hablaremos acerca de los paradigmas constructivistas. Fue su representante principal. Tenemos a Jean Piaget, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. ¿En qué periodo surgió? Data de la tercera década del presente siglo y se encuentra en los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. Antecedentes. Se presenta una breve sinopsis histórica de las etapas de investigación. La primera es el periodo inicial, que son las investigaciones sobre el pensamiento verbal. La segunda son las investigaciones sobre la infancia temprana, que es la inteligencia preverbal, y el estudio sobre las categorías del pensamiento racional, que son las operaciones concretas y formales. Existen 3 tipos de conocimiento según los piagetianos cuando el sujeto interacciona con los objetos físicos o sociales. Tenemos al conocimiento físico, al lógico-matemático y al lógico-matemático social. ¿Qué es educar según los constructivistas? Tenemos que el aprendizaje es esencialmente activo. El alumno ensambla, extiende, restaura e interpreta, por lo tanto, construye conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. Se trata de promover un aprendizaje por comprensión, es decir, aprender es pensar, es aplicar el pensamiento a los datos de la información presente en el momento de la información. ¿Cuál es el papel del profesor en esta parte? Bueno, el maestro debe encaminar sus esfuerzos docentes a promover el desarrollo psicológico y la autonomía de los educandos. El profesor debe asumir la tarea fundamental de promover una atmósfera de reciprocidad
de respeto y autoconfianza para el alumno y debe dar la oportunidad de que el aprendizaje autoestructurante de los educandos pueda desplegarse sin tantos obstáculos. Este se convierte en un orientador o guía cuya misión consiste en estar consciente del proceso de construcción de los alumnos con los significados colectivos culturalmente organizados. Es necesario que el maestro constructivista vaya explorando, descubriendo y construyendo una nueva forma de pensar en la enseñanza, pues de lo contrario simplemente acatará órdenes institucionales para cumplir cierto plan de estudio. ¿Cuál es el papel del estudiante? Según el paradigma constructivista, el alumno es un constructor activo de su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. El alumno siempre debe ser visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y que éste ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre ciertos contenidos escolares. Se debe ayudar a los alumnos a que adquieran confianza en sus propias ideas, permitir que las desarrollen y las exploren por sí mismos, a tomar sus propias decisiones y aceptar sus errores como algo que puede ser constructivo. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas de enseñanza? La principal y la que yo considero que es la más importante es dejar que los alumnos primero procedan con sus propios recursos e intereses para aproximarse a los contenidos que se pretenden enseñar de manera que logren cierta comprensión. También se considera importante y necesaria la actividad de enseñanza que promueva la mejora de las interpretaciones y reconstrucciones que los alumnos realizan sobre los contenidos escolares. Deberán plantearse situaciones problemáticas que demanden y favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo de dichos contenidos. Deben promoverse las situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista en torno a los problemas y situaciones desafiantes planteados. Se debe orientar los procesos de reconstrucción sobre los contenidos escolares. ¿Cuál es la idea principal que nos habla el paradigma constructivista? Este nos motiva a reconocer que el estudiante no solo debe adquirir información, sino también debe aprender estrategias cognitivas, procedimientos para adquirir, seleccionar, recuperar y usar información. Recordemos que el constructivismo asume que nada viene de nada, es decir, el conocimiento previo da conocimiento nuevo. ¿Qué capacidades tenemos en este paradigma constructivista? La principal es la adaptación a nuevas situaciones. Como segundo término, seleccionar la información relevante de los ámbitos de trabajo, la cultura y el ejercicio de la ciudadanía que permite tomar decisiones fundamentales. Y por último, la resolución de los problemas. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Les dejamos con la bibliografía. Hasta luego.